síndrome tiene siempre pues una relación entre un conjunto de signos y síntomas, y el síndrome metabólico no es la excepción. Porque como van a ver ustedes, estas, estas, estos signos y síntomas tienen mucha relación, y un factor común que tienen es la denominada resistencia a la insulina. Aquí lo ven ustedes un poco más claro, en el síndrome metabólico, y tiene relación fundamentalmente con alteración del metabolismo de los carbohidratos. También hay alteración en cuanto a la conformación a la obesidad, presentación de obesidad. Hay trastornos del metabolismo de los lípidos, también hipertensión arterial. Y poco a poco se han ido agregando también un estado proinflamatorio frecuente y un estado protrombótico. Esta es como una imagen, digamos, general, ¿no? Desde hace muchos años, digamos, desde los primeros descripciones de este síndrome denominado incluso síndrome X, porque no se sabía exactamente la causa, ¿no? Se sabe que tiene actualmente una relación con resistencia a la insulina, lo cual fue primeramente descrito por el doctor Gerald Riven, ¿ya? Porque en ese momento se le catalogó como síndrome de Riven, ¿ya? Pero usted ve que posteriormente ha ido cambiando, digamos, de denominación. En algún momento se tomó solamente como factor importante el síndrome de resistencia a la insulina, después se le denominó síndrome plurimetabólico, ¿ya? E incluso se le denominó en algún momento un cuarteto mortal. Estaba constituido fundamentalmente por la presencia de obesidad, la presencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus de tipo 2 y trastorno de dislipidemia. Pero posteriormente, como van a ver ahora, con el tiempo se han ido identificando otros eh, componentes de este famoso síndrome metabólico. Y ustedes ven que la lista es larga, ¿no? Desde el aumento de ácido úrico, hay hiperuricemia, hay trastornos, como vamos a ver, de las lipoproteínas de baja densidad, sobre todo las que son densas y pequeñas, alteraciones del inhibidor del activador de plasminógeno, aumento de fibrinógeno, aumento de factor de von Willebrand, que tienen que ver mucho con los trastornos protrombóticos definitivamente. También alteraciones a nivel renal, microalbuminuria, a nivel hepático y la síntesis elevada de proteína C reactiva. Está relacionado mucho con el síndrome que se denomina habitualmente hígado graso, que ustedes lo conocen con el nombre de esteatosis hepática no alcohólica. Puede haber también hiperferritinemia y disfunción endotelial. Ustedes ven que es larga la lista de integrantes de este síndrome metabólico, que como vamos a ver a continuación hay algunos que son mucho más importantes. Empezando, digamos, con esta famosa resistencia a la insulina. Ustedes recuerdan que la insulina es una hormona proteica, por lo tanto sus receptores, digamos, están situados a nivel de la membrana celular. Recordar que la insulina normalmente, fisiológicamente, se une al receptor a nivel de la membrana celular. Recordar que el receptor para insulina tiene dos subunidades, una subunidad alfa, que es en la que entra en contacto con el receptor, posteriormente tiene la subunidad beta, y a nivel intracelular hay diferentes cambios que se van a producir hasta traducirse en el fenómeno biológico característico. Ahora, ¿cuál es el fenómeno biológico más estudiado, más característico? Es fundamentalmente la captación de la glucosa a nivel de las células, tanto de células hepáticas o tejido graso también. Esa es la función, digamos, más conocida de la insulina, la más estudiada. Pero también hay que recordar que hay el fenómeno que se denomina resistencia a la insulina. Y como hemos dicho de que para que haya un efecto biológico característico, normalmente tiene que estar la presencia de insulina, tiene que estar se va a producir ese efecto biológico característico. Pero que cuando hablamos de resistencia a la insulina, tenemos que referirnos la resistencia a la insulina a qué nivel está. Por lo tanto, podemos hablar de una resistencia a la insulina pre-receptor, o sea, antes de la unión de la insulina con el receptor. ¿En qué caso se produce eso? Hay alteraciones genéticas en las cuales la insulina que se sintetiza es alterada estructuralmente, y eso impide de que esa insulina que es alterada estructuralmente se una adecuadamente al receptor. Y si no se une al receptor, por supuesto, el efecto biológico no se va a traducir, no se va a observar. Otro ejemplo
Resistencia a la insulina prereceptores cuando hay la presencia de anticuerpos contra la molécula de insulina. Estos anticuerpos se unen a la molécula de insulina y van a impedir la unión al receptor. Por lo tanto, este efecto tampoco se va a traducir. Estos son dos ejemplos típicos de resistencia a la insulina prereceptor. En cambio, hay alteraciones en las cuales a veces hay deficiencia de los receptores a nivel de la membrana celular, o recuerden ustedes que los receptores celulares tienen también otras características, y una de esas características es la afinidad. La afinidad es la fuerza con la cual la insulina se une al receptor. Estructuralmente y funcionalmente, la insulina es una hormona fundamentalmente anabólica. Vamos a hablar de algo en cuanto a la etiopatogenia de la resistencia a la insulina. Hay, por supuesto, un factor hereditario, como habíamos mencionado, ¿ya? Hay polimorfismos genéticos que pueden alterar la conformación estructural, pero otro factor es el ambiental. Y el factor ambiental está generado por la obesidad, que como dijimos inicialmente tiene mucha relación también con el síndrome metabólico, y el estrés también. Esta resistencia a la insulina va a causar, por supuesto, deficiencia en el efecto de la insulina a nivel de la captación de glucosa, y si en un primer momento, como vamos a observar, va a haber un hiperinsulinismo debido a esta resistencia a la insulina, con el tiempo, con el pasar del tiempo, este páncreas, esta célula beta, después de haber estado produciendo tanta cantidad de insulina, se va a atrofiar. Y aquí encontramos que la resistencia a la insulina puede estar condicionada por lo que habíamos mencionado, por alteraciones tanto a nivel prereceptor, postreceptor y a nivel del receptor. Esto, por supuesto, va a generar esta hiperinsulinemia en un primer momento, ¿ya? Y eso va a generar hiperglicemia definitivamente. Entonces, el síndrome, como es metabólico, tiene diferentes causas, fundamentalmente las causas adquiridas y las causas genéticas. Las adquiridas tienen que ver directamente con el sobrepeso y obesidad, y esto está relacionado en algunas oportunidades con el sedentarismo o con dietas ricas. Este efecto a nivel del hígado por la lipotoxicidad va a generar resistencia a la insulina y, por supuesto, disminución de aumento de salida de, de la glucosa a nivel hepático. Este efecto de los ácidos de la lipotoxicidad va a generar, digamos, también alteraciones aterogénicas debido a la dislipidemia, aumento de triglicéridos, disminución del colesterol bueno y lo que les dije inicialmente, incremento de estas células LDL, sobre todo estas pequeñas. El hígado también tiene un papel importante porque genera la producción de proteína C reactiva, que es un factor proinflamatorio, que al final va a desencadenar también aterosclerosis, por supuesto. Independientemente de esta acción de los hígados, de los ácidos grasos, esta lipólisis incrementada va a generar unas citoquinas, ¿ya? Entre ellas tenemos el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6, que son factores proinflamatorios importantes que se van a ver incrementados, ¿ya? Esto también va a tener un efecto, por supuesto, sobre la disfunción endotelial y va a terminar en aterosclerosis. A nivel de la célula, el adipocito también se forma este factor inhibidor del plasminógeno, ¿ya? Que va a tener un efecto proinflamatorio, ¿ya? Esta lipotoxicidad también interfiere, tiene un efecto sobre el tejido muscular. Así como hay depósito de grasa a nivel del hígado, aquí a nivel del tejido muscular se deposita también el hígado, los ácidos grasos, y esto va a generar, por supuesto, incremento de la resistencia a la insulina y una disminución en cuanto a la captación de la glucosa. La lipotoxicidad también tiene un efecto, por supuesto, como habíamos mencionado, directamente sobre la célula beta. En un primer momento se va a producir un hiperinsulinismo, pero en la medida que el tiempo va pasando se va a ir agotando. Entonces va a haber ya primero una intolerancia a la glucosa y esto puede terminar también en diabetes de tipo 2. Aquí vamos a ver cómo llegamos al síndrome metabólico teniendo estos dos puntos de partida, ¿no? La sobrealimentación y la disminución de la actividad física o el sedentarismo. Todo esto va a generar fundamentalmente la adiposidad. Pero lo que quiero que diferencien es fundamentalmente es peligrosa la adiposidad de tipo visceral. Que por un lado forma pues las citoquinas que acabamos de mencionar, ¿ya? Por otro lado aumenta los receptores para angiotensina, ¿ya? Aumenta los factores de oxidación, ¿ya? Por otro lado aumenta también el sistema, activa el sistema renina-angiotensina, que es un factor
inflamatorio importante, crónico fundamentalmente. Y por otro lado aumenta también todas las citoquinas, ¿no? TNF, interleuquina 6, ¿ya? Aumenta el fibrinógeno también. Y esta lipotoxicidad, como habíamos mencionado, también tiene un efecto sobre el músculo, ¿ya? Y generando insulinoresistencia. Todos estos son componentes fundamentales del síndrome metabólico. Entonces, la activación neurohumoral, la inflamación crónica y la insulinoresistencia. Y aquí, como habíamos mencionado también, este incremento de ácido graso incrementa la gluconeogénesis, o sea, mayor salida de glucosa del hígado, aumenta la lipogénesis y aumenta la generación de triglicéridos, fundamentalmente. O sea, entre los factores, digamos, importantes en cuanto al síndrome metabólico o estándares, como figura acá, tenemos a la resistencia a la insulina, a continuación la obesidad fundamentalmente central, el trastorno de los lípidos y alteraciones de la presión arterial. Estos factores están íntimamente relacionados, como vamos a ver. Están muy relacionados y se presentan con mucha frecuencia. En cuanto a la resistencia a la insulina, valoramos la insulina en ayunas, ¿ya? Y la glucosa en ayunas también. La obesidad, el índice de masa corporal, y también se puede valorar a través de la relación cintura-cadera. En cuanto a los lípidos, tenemos disminución del colesterol HDL y aumento de los triglicéridos. Y en cuanto a las presiones, hay incremento de ambas, tanto sistólica como diastólica. ¿Cuáles son los factores predisponentes del síndrome metabólico? ¿Cuáles son las consecuencias de la misma, que tienen que ver directamente con la resistencia a la insulina? Los factores genéticos que habíamos mencionado, que son importantes, la obesidad de tipo central, la grasa en la dieta rica en grasa, el estrés, que es un factor netamente ambiental, el sedentarismo, el tabaquismo y la hipercortisolemia, que tiene mucho que ver con el estrés. Todos estos factores, digamos, predisponentes van a generar resistencia a la insulina. ¿Y qué consecuencias va a traer ello? Va a traer inicialmente una intolerancia a la glucosa, y si eso persiste o si eso continúa, va a desencadenar una diabetes mellitus de tipo 2. Puede generarse también hiperuricemia, hipertensión arterial, un HDL disminuido, un incremento de las LDL pequeñas y densas, lo que hemos mencionado, la hipertrigliceridemia, el incremento del factor inhibidor del activador del plasminógeno y la aterosclerosis que se genera por todos estos factores y fundamentalmente por la resistencia a la insulina. En cuanto a la patogenia, mencionamos acá las influencias genéticas y las influencias ambientales. Dentro de las influencias ambientales ya hemos dicho, ¿no? La obesidad, el tabaquismo, etcétera. Todo esto genera resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Y esta hiperinsulinemia altera el metabolismo de la glucosa, altera el metabolismo del ácido úrico, la dislipidemia, produce alteraciones hemodinámicas y alteraciones hemostáticas que va a tener mucho que ver con los factores trombóticos. El metabolismo de la glucosa, intolerancia a la glucosa, ¿ya? La hiperuricemia puede desencadenar gota también, la dislipidemia con las alteraciones que ya hemos mencionado, ¿ya? La hemodinámica, hay una hiperestimulación simpática que va a generar retención de sodio e hipertensión arterial. En cuanto a la hemostática, tenemos este aumento de este factor inhibidor del activador de plasminógeno y el fibrinógeno. Estos son factores que van a tener un papel importante y todos ellos van a contribuir para la enfermedad coronaria. Así como este síndrome está caracterizado por diferentes componentes, durante todo este tiempo se han ido generando diferentes guías, ¿ya? Para tratar de orientar y clasificar el síndrome metabólico. Entre ellos tenemos esta guía, por ejemplo, del Programa Nacional de Colesterol, ¿ya? Esta guía de la Federación Internacional de Diabetes, esta otra guía del Grupo Europeo de Resistencia a la Insulina, la guía de la Organización Mundial de la Salud y la guía de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos. ¿Ya? Son diferentes guías que han ido surgiendo en diferentes tiempos, ¿ya? Tratando de orientar, digamos, el diagnóstico. Y dentro de ellos los criterios principales que se han tomado en cuenta
han sido, digamos, la glicemia, o sea, la alteración del metabolismo de la glucosa, la dislipidemia, tanto dado por el colesterol HDL y los triglicéridos, el factor importante que es la obesidad, que vamos a revisar posteriormente también, y las cifras de tensión arterial. Estos son los factores, digamos, más estándares, como hemos mencionado anteriormente. Y dependiendo de las guías, algunos toman como criterio de diagnóstico, digamos, que deben haber algunos 3 alteraciones de este tipo, algunos 2, y así o sucesivamente. La que más se utiliza para nuestro medio, digamos, vamos a ver acá, es la obesidad abdominal, que está denominada por la circunferencia abdominal. Esta circunferencia abdominal, característica del síndrome metabólico, es cuando en varones esta cintura abdominal es mayor o igual a 102 centímetros, y en damas mayor o igual a 88. El otro criterio importante es la dislipidemia. Se considera valor, digamos, relacionado al síndrome metabólico cuando los triglicéridos son mayores o igual de 150 miligramos por ciento. Y en relación al colesterol HDL, cuando es menor o igual a 40 en varones, o en damas menor o igual a 50 miligramos por ciento. En cuanto a la hipertensión arterial, se considera, digamos, que debe ser, si es mayor de igual de 130 sobre 85 milímetros de mercurio. Y en cuanto a la glicemia, se considera positivo para síndrome metabólico una glicemia mayor o igual de 110 miligramos por ciento. Estos son como criterios diagnósticos que generalmente se utilizan en la mayoría de casos y que están observados en la guía que hemos mencionado, la primera del Grupo Nacional de Colesterol, que es el APP3. ¿Qué podríamos decir en cuanto al manejo del síndrome metabólico? Dentro del manejo del síndrome metabólico interviene, por supuesto, el aspecto alimentario, ¿no? Dentro de ello, la composición de la dieta. Ustedes ven acá, grasas menos del 25% de las calorías calculadas para el régimen alimentario, grasas saturadas menor del 7%, reducir sobre todo este tipo de grasas, las grasas trans, y evitar los azúcares simples, o sea, los carbohidratos simples, que son aquellos de rápida absorción. Evitar fundamentalmente, por eso hacer un stop, digamos, este tipo de alimentos que son los que están más cargados en calorías. Recuerden ustedes que un gramo de carbohidratos le da, pues, a ustedes unas 4 calorías, ¿sí? Pero un gramo de grasa se puede dar hasta 9 calorías por gramo. Ahí ven ustedes la diferencia en cuanto al aporte calórico en relación a la dieta. En cuanto a la cirugía, a la obesidad abdominal, fundamentalmente se tiende, digamos, a la reducción del peso corporal, ¿no? Y uno de los objetivos que se pretende es que ese descenso de peso esté entre el rango entre 5 a 7% en un año. Lo importante, digamos, tanto para el régimen dietético como para disminuir el peso y el peso corporal, es tratar de que ese descenso se produzca, pero que después se pueda mantener. Eso es lo importante, ¿no? Se considera que hay que bajar el peso por debajo del IMC de menos de 25 y reducir, digamos, la cintura abdominal a los límites que hemos mencionado, que los que no debe sobrepasarse, ¿no? O sea, en varones debe estar menos de 102 y en damas menos de 88 centímetros. Y como les decía anteriormente, tratar de que esta reducción de peso que se puede conseguir se mantenga, ¿ya? O sea, mantener la pérdida de peso. En cuanto a la actividad física, es parte, así como el régimen alimenticio y la actividad física son parte del cambio de estilo de vida, definitivamente. Lo que podríamos decir a raíz de la actividad física es también una actividad física moderada de 45 a 60 minutos. Y tiene que ser la actividad física, así como el régimen alimenticio, la dieta, tiene que ser, digamos, una cosa individualizada y depende mucho de las características propias del paciente, definitivamente. Recuerden que lo que se va a tratar de cambiar el estilo de vida es un estilo de vida que el paciente ha tenido por mucho tiempo y eso no se puede cambiar de un momento a otro. O sea, tanto los cambios en cuanto a la alimentación, al aporte calórico, que la actividad física tienen que ser progresivos.
sí, evitar los cambios bruscos definitivamente, porque generalmente los cambios bruscos no son duraderos. Actividad física que se recomienda como mínimo, digamos, unos 5 veces por la semana y realizar alguna actividad diaria complementaria, ¿no? Se genera, se indica a veces el entrenamiento de resistencia 2 días a la semana, ¿ya? Sobre todo para mejorar la masa muscular. Hay que recordar que en la medida que uno empieza a ganar de peso, ¿ya? La masa muscular se va reduciendo y eso puede llevar a lo que se denomina sarcopenia, o sea, disminución tanto de la masa muscular como de la fuerza muscular. Entonces, cuando eso está presente, finalmente es cuando se indican los entrenamientos de resistencia, porque eso va a generar que se vaya recuperando, digamos, esa masa muscular que se ha ido perdiendo progresivamente. En cuanto al manejo de la dislipidemia, lo principal es tratar, digamos, de mantener el LDL dentro del rango normal. Eso depende, digamos, las características también del nivel en el que se encuentra al inicio del tratamiento, ¿no? La otra meta es incrementar el valor de colesterol HDL y solamente si los triglicéridos están por encima de 500 miligramos se recomienda iniciar los hidratos. Sobre todo teniendo en cuenta de que antes de llegar a estas indicaciones farmacológicas se deben haber intentado o se deben estar llevando a cabo las medidas que hemos mencionado anteriormente relacionadas fundamentalmente a disminuir el aporte calórico y con la actividad física incrementar para que se produzca un descenso de peso. Si luego de esas medidas no se controla, en ese caso estaríamos en la condición de poder incrementar y agregar sobre todo tratamiento farmacológico. En cuanto al manejo de la presión arterial, lo que se trata es de reducir la presión arterial a menos de 140 sobre 90. Y si la presión arterial está, por ejemplo, por encima de 120 sobre 80, en este momento se inicia manejo de estilos de vida. Primero siempre manejar estilos de vida. Si no se consigue eso y si la presión sigue por encima de 140 sobre 90, recién pensar en iniciar un tratamiento farmacológico. En cuanto al manejo, digamos, de la presión arterial, ustedes saben que la presión arterial puede encontrarse basalmente al inicio del tratamiento en valores que sean leves, moderados, hasta llegar a un estado severo definitivamente. Entonces, de acuerdo a eso, se van incrementando estos, entre comillas, escalones en cuanto al tratamiento. Cuando ya se ha pasado por las medidas anteriores, en un primer escalón, digamos, se puede utilizar inhibidores ECA, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y también los ARA2, o sea, los antagonistas de los receptores, ¿ya? Uno u otro, unido, digamos, a un diurético o un antagonista de calcio. Todo eso en un comprimido. Esa es en una primera etapa. Si esto no logra un control adecuado, pasan ustedes a la escala número 2, en la cual utilizarán un IECA o un ARA2, pero ya unido a un diurético. Ya esto lo toman con un antagonista de calcio. Todo en un comprimido, pero ya en un comprimido tienen 3 fármacos. Y en los casos más severos, utilizarán también los IECA y el diurético, antagonista de calcio, similar al escalón 2, pero adicionarán un espironolactona. O sea, son ya 2 comprimidos, pero hay 4 fármacos. Entonces eso va a variar dependiendo pues de las características de cada paciente portador de síndrome metabólico. En cuanto al manejo, digamos, ya del trastorno de los hidratos de carbono, lo que se trata es fundamentalmente de retardar la progresión de la prediabetes. Y eso hay que hacer también, por supuesto, estilo de vida definitivamente desde el comienzo, ¿ya? Y en algunos casos pueden utilizar también la metformina. Y como ustedes la conocen o la van a conocer mucho más, es un medicamento que se utiliza habitualmente en diabetes. Pero hay que recordar que uno de los mecanismos de metformina es mejorar la sensibilidad a la insulina. O sea, fundamentalmente estos pacientes que tienen resistencia a la insulina, estos pacientes podrían utilizar en algún momento metformina, siempre y cuando no logren un efecto adecuado con los cambios de estilo de vida. Entonces, fundamentalmente control del peso, actividad física y disfrutar pues de una vida saludable, fundamentalmente. En cuanto ya a la visión panorámica, digamos, de lo que hemos visto del síndrome metabólico en cuanto a la terapia, primera etapa fundamentalmente siempre cambios en los estilos de vida.
Y dentro de ello interviene fundamentalmente educación, el régimen alimenticio, la actividad física y suspensión del tabaquismo en el paciente, digamos, que estén llevando a cabo, o sea, esa conducta, ¿no? Entonces, en cuanto a la obesidad, como vamos a ver posteriormente, hay diferentes medidas, pero dentro de ello está fundamentalmente esto de acá, antes de pasar al tratamiento farmacológico, cuando no se consigue un efecto por el estilo de cambio de vida, recién en ese momento pensar en algún medicamento. El Orlistat, que es uno de ellos, vamos a ver que hay varios también. En cuanto a la intolerancia a la glucosa, como hemos dicho, como en esta etapa predomina, digamos, un hiperinsulinismo, hay resistencia a la insulina, va a tener espacio la metformina fundamentalmente. En hipertensión arterial, los medicamentos que ya hemos mencionado, ¿ya? En la dislipidemia, puede utilizarse fibrato, sobre todo cuando los triglicéridos están sumamente elevados, pero también en algunos casos se asocia también como se asocian estas LDL densas y pequeñas, se puede utilizar también las estatinas, que tienen un efecto fundamentalmente disminuyendo los niveles de colesterol, pero también tienen efectos sobre los triglicéridos. Y cuando hay fenómenos, digamos, de hipercoagulabilidad por este aumento del factor inhibidor del activador de plasminógeno o del fibrinógeno, se pueden utilizar la aspirina, el clopidogrel y los ácidos omega 3 que todavía está en interrogante. Y cuando hay fenómenos de disfunción endotelial, ya puede ser, digamos, combinados, ¿no? La metformina, fibratos, estatinas, se pueden utilizar cuando hay fundamentalmente disfunción endotelial. Vamos a ver. Podemos hacer una pausa, no sé si hay alguna pregunta en cuanto a esta primera fase de síndrome metabólica o avanzamos, ustedes lo deciden. Ah, creo que podríamos avanzar, doctor. No sé, depende de usted. Ya, perfecto. No, no, si no está muy agotado, porque viene usted de una sesión un poco larga, por eso que ya, vamos a ver. Vamos a pasar entonces a revisar lo que es obesidad, que como hemos mencionado, ya lo hemos escuchado varias veces, digamos, en el síndrome metabólico, porque están relativamente tan íntimamente unidos, ¿no? Y antes de empezar, digamos, a desarrollar específicamente el tema, algo que me llamó la atención justamente a fines del año pasado, ¿no? Este artículo apareció en el 2 de noviembre, en el año pasado, en el diario El País. El diario El País es uno de los diarios más importantes de España, ¿no? Y este era el titular que había este día, ¿no? Decía, la pandemia de la obesidad es peor que la del coronavirus. ¿Ya? Entonces ya, por supuesto que era una cosa impactante, ¿no? Entonces, esta frase estaba eh, mencionada por un epidemiólogo reconocido a nivel europeo, ¿no? Que es Miguel Ángel Martínez González. Y él tiene varios trabajos relacionados a la epidemiología y sobre todo a la obesidad también. Y en ese momento él advierte de que los problemas relacionados con el sobrepeso matan a más de 4 millones de personas al año. Ustedes han visto toda la relación que tiene, digamos, la obesidad con síndrome metabólico y todos los componentes que pueda tener, ¿no? Entonces, por alguno de ellos vamos a observar esta cifra, digamos, de mortalidad al año, en todo caso, ¿no? Entonces, es una cosa muy impactante, para que vean el manejo de la obesidad. Y fundamentalmente, como vamos a ver a continuación, tratar en lo posible de que haya prevención, no que ya el paciente venga con el problema, sino prevenirlo. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta gráfica que es un poco complicada, al parecer no lo es tanto, porque digamos, partimos del aumento de la obesidad que hemos mencionado, de este aumento de estos adipocitos. Recordar que muchos años atrás al tejido adiposo no se le consideraba un órgano muy importante, ¿no? ¿Ya? Se le consideraba fundamentalmente un órgano de sostén, de soporte, de apoyo, nada más, pero no se le mencionaba ninguna función importante. Actualmente, como con lo que se conoce, este incremento, sobre todo esa grasa blanca, sobre todo lo que está situado a nivel visceral, tiene un efecto sobre estas citoquinas fundamentalmente, provocando todos estos cambios, que como hemos mencionado, tiene efecto proinflamatorio y va a desencadenar, digamos, en alteraciones pancreáticas, terminando en diabetes tipo 2. Pero
esta producción de citoquinas no es lo único. También hay un incremento en la producción de lípidos. Entonces va a haber, por supuesto, aumento de triglicéridos con esta característica de lipotoxicidad, la dislipidemia, ¿ya? Esta lipotoxicidad a nivel hepático ya hemos mencionado que puede causar a un primer momento el hígado graso habitual, es muy frecuente, pero hay que tener en cuenta que este hígado graso puede progresar y puede generar una esteatohepatitis, ya estamos hablando de palabras moderadas, ¿ya? Pero puede desencadenar también en cirrosis, y como vamos a ver posteriormente, puede desencadenar también hepatocarcinoma, o sea, y estamos partiendo de adiposidad, ¿no? Algo que no se le da mucha importancia antes, fisiológicamente, no metabólicamente. Aparte de eso, del adipocito aumenta también el tono simpático, les he mencionado, ¿no? Y por otro lado aumenta la actividad del sistema retina, angiotensina, aldosterona, lo cual puede generar hipertensión arterial, pero también puede generar hipertensión pulmonar. Y esto va a tener efectos también sobre generando insuficiencia cardíaca congestiva, accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Y también enfermedad renal crónica, ¿no? Todos estamos partiendo, digamos, de citoquinas, estamos partiendo de lipoperoxidación y estamos partiendo de actividad simpática incrementada y actividad del sistema renina angiotensina incrementada. Dentro de las alteraciones netamente funcionales, digamos, ¿ya? Pero hay que recordar que la adiposidad también tiene un efecto mecánico, ¿ya? Tiene un efecto mecánico también. Y esto se traduce como, por un lado, puede causar compresión renal. El depósito de grasa puede causar compresión renal y eso va a poner su granito de arena también para generar hipertensión pulmonar y hipertensión arterial. Aparte de ello, esta grasa también se puede depositar en el tejido, en la faringe, y eso puede ocasionar un trastorno que es relativamente frecuente en los pacientes con obesidad, que es lo que se denomina el síndrome de apnea del sueño, ¿ya? O sea, puede causar obstructivo y los pacientes van a tener problemas respiratorios de moderados a severos. También puede depositarse a nivel de las articulaciones y esto puede generar osteoartritis, ¿no? Otro efecto que puede ser es generar a nivel intraabdominal, ¿no? Puede generar aumento de la presión intraabdominal y esto puede generar, digamos, fenómenos de reflujo. Puede generar también lo que se denomina el esófago de Barrett y también volvemos también a otro factor que es importante y que a veces no se toma mucho en cuenta, pero también puede desencadenar en cáncer a nivel del esófago, ¿ya? ¿Ven ustedes que el panorama no es solamente problema de citoquinas o lipoperoxidación o actividad de estos sistemas, sino también tiene un efecto mecánico? O sea, ven que el panorama que se genera por el incremento de peso es muy amplio definitivamente. Aquí vemos, por ejemplo, en el lado izquierdo todos los que parte de esta célula grasa visceral. Todo factor inflamatorio de citoquina que acabamos de mencionar, ¿no? Inflamación, resistencia a la insulina, hiperglicemia, ¿ya? Diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Incrementa también la producción de macrófagos, hay alteración inmune, ¿ya? Y por otro lado, esta lipotoxicidad va a generar resistencia a la insulina. Por otro lado, también incrementa la dislipidemia en la diabetes mellitus tipo 2, alteraciones a nivel endotelial que pueden generar hipertensión debido justamente al aumento de angiotensinógenos, estimulación del sistema RAS y reactantes también, incrementa los reactantes de la fase aguda. Volvemos al inhibidor del activador de plasminógeno, incrementa los fenómenos trombóticos, lo cual por supuesto es un factor importante para generar aterosclerosis. Aquí tenemos algo similar, ¿no? La disfunción inmune con todas las adipoquinas, ¿no? Todo esto de aquí. No voy a repetir, pero terminamos en aterosclerosis por diferentes vías, ¿no? Adipoquinas procoagulantes, aterosclerosis, genera también todas las lesiones ateroscleróticas inicialmente dadas por, genera lipotoxicidad con aumento de las células espumosas, estimulación de los macrófagos, etc. Insulinoresistencia, alteraciones endoteliales, ¿ya? Trombosis, ¿no? Todos factores fundamentalmente íntimamente relacionados a esta célula blanca, ¿no? O sea, que tiene factores de citoquinas y tiene factores ateroscleróticos directamente relacionados a la lipotoxicidad.
O sea, aquí vemos que la obesidad y resistencia a la insulina ya es conocida, que los adipocitos secretan diferentes mediadores que hemos mencionado. Los ácidos grasos libres, la leptina, el factor de necrosis tumoral, la adipsina y la adiponectina, dentro de los factores, digamos, más frecuentes, pero existen una infinidad de citoquinas que también hemos visto anteriormente. Esta es una gráfica que nos permite, digamos, ver las características que tiene, digamos, la resistencia a la insulina. Aquí en la abscisa tenemos diferentes grados de resistencia a la insulina, un grado que podríamos denominar leve, moderado y severo. Y en la ordenada tenemos las concentraciones de proteína C reactiva, que es una proteína que se sintetiza a nivel hepático, es fundamentalmente inflamatoria. Y aparte de ello tenemos, digamos, dos columnas. Una columna aquí más tenue, que es pacientes que son moderadamente obesos, y la que es un poquito más oscura, que son los severamente obesos. Ya, estos son los moderadamente obesos y estos son los severamente obesos. ¿Qué observamos? Observamos que a medida que la resistencia a la insulina se va incrementando o es más severa, los niveles de proteína C reactiva también se incrementan. O sea, hay una reacción directa entre las concentraciones de proteína C reactiva y el grado de resistencia a la insulina y el grado de obesidad. O sea, a mayor obesidad, mayor resistencia a la insulina, por supuesto, y mayor síntesis de proteína C reactiva. O sea, están íntimamente relacionados. En cuanto ya a la definición de obesidad, puede ser hay diferentes formas, digamos, de poder tipificarlo, ¿no? Puede ser según el porcentaje de grasa corporal, en damas mayor del 25% y en varones mayor del 33%, teniendo en cuenta que los porcentajes de grasa corporal normales están en las damas de 12 a 20%, ¿ya? En los varones, perdón, de 12 a 20% y en las damas de 20 a 30%. Es una forma de poder, digamos, tipificar la obesidad de acuerdo al grado, al porcentaje de grasa corporal. El otro es un método, digamos, que ya es ampliamente usado, que es el índice de masa corporal, que como ustedes saben se obtiene por el peso en kilos entre la talla en metros al cuadrado. Y de acuerdo a ello podemos definir que hablamos de peso normal o normopeso, cuando luego de esta relación se obtiene un valor entre el 18.5 a 24.9, hablamos de un peso normal. Hablamos de sobrepeso cuando esto está entre 25, o sea, por encima de 24.9 hasta 29.9. En esos casos hablamos de sobrepeso. Ahora podemos hablar también dependiente de los grados de obesidad, ¿no? Y para eso tomamos, digamos, tres grados, ¿no? Hablamos de obesidad de grado 1, cuando el IMC es entre el 30 y 34.9. Obesidad grado 2 o moderada, cuando el IMC está entre 35 a 39.9. Y obesidad de grado severo, o también denominada obesidad mórbida, es cuando el IMC está mayor de 40 kilos sobre metro cuadrado. Entonces es un tipo de clasificación que se utiliza con frecuencia, ¿no? Si queremos utilizar la obesidad abdominal, utilizaremos la medición del diámetro de la cintura, que como hemos dicho, eh, en damas, en varones debe ser mayor de 102 centímetros y en damas mayor de 88 centímetros, para catalogarlo como una obesidad que tiene, digamos, relación con una medida que tiene relación con la obesidad. Y si utilizamos la relación cintura-cadera en varones mayor de 0.95 y la relación cintura-cadera en damas mayor de 0.85. Tenemos varias formas de poder, digamos, definir o demostrar o clasificar la obesidad. Y si queremos valorarlo, digamos, de acuerdo al al riesgo de comorbilidad, se utiliza, digamos, la clasificación si es normal, como hemos dicho, de 18 hasta 24.9, el riesgo de morbilidad es bajo y va incrementándose a medida que vamos aumentando el índice de 25 a 29.9 en el sobrepeso, poco aumentado. Y cuando ya ingresamos a la obesidad, si es clase 1, el riesgo es moderado, es clase 2,
el riesgo de comorbilidad es grave, y si estamos frente a la obesidad mórbida, por supuesto, como era de esperarse, ¿no? El riesgo de comorbilidad ya es muy grave, definitivamente. Es una forma de clínicamente tener, digamos, ya una idea de qué tipo de paciente estamos, que estamos observando. En cuanto a la prevalencia de obesidad, eso se ha visto que últimamente, por supuesto, está incrementando a sobremanera, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, más de 97 millones de adultos son obesos, eh, y algo más de la mitad de la población tiene sobrepeso. O sea, más de la mitad de la población tiene sobrepeso o obesidad, definitivamente. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2016, eh, la prevalencia de obesidad a nivel mundial era de 1.900 millones de pacientes con sobrepeso o obesidad, de los cuales aproximadamente 650 millones eran portadores de obesidad. Es un problema verdaderamente mundial, es como una pandemia definitiva. Y sobre todo porque va incrementándose exponencialmente. Esta es una muestra, digamos, de un trabajo que se hizo aquí en nuestro medio, en un distrito, digamos, y fue hecho por dos colegas del Hospital Arzobispo Loaiza, en un distrito de Breña. Ellos tuvieron una muestra de personas de entre 16 a 88 años, con un promedio de edad de 47.9, y lo que interesaban ellos era observar cuáles eran las características en cuanto a esta variable, ¿no? Y qué fue lo que encontraron, que en relación a sobrepeso, un 42.5 de la población estudiada tenía sobrepeso. Obesidad, casi la mitad, 21.5, ¿ya? Obesidad central, o sea, llevando a cabo la medición de la cintura, casi 40% tenían obesidad central, y en cuanto a hipertensión arterial, 30.1. Eso fue un hallazgo, digamos, aquí a nivel nacional, en un distrito, en un grupo pequeño de pacientes, pero es más o menos para tener una idea de lo que está pasando también en nuestro medio. Y observaron que no había diferencias en cuanto al género, o sea, no había diferencias entre las damas y los varones. Este es un trabajo que se hizo, digamos, aquí con casuística de nuestro medio, y lo traigo a colación porque ustedes ven acá que el autor principal es el doctor Horizon Bulcott. ¿Y por qué lo traigo a colación ahora acá? Porque el doctor Horizon Bulcott fue un colega que, así como ustedes están llevando la medicina interna en la universidad, él llevó medicina interna en nuestra universidad, ¿ya? Y posteriormente ya está trabajando ahora en el extranjero, pero es muy importante porque eso demuestra, digamos, de que alumnos de la universidad pueden llegar a obtener, digamos, o a publicar este tipo de trabajo, como vamos a ver. Antes de ingresar al tema hay que decir, digamos, de que durante muchos años ya se ha considerado que la prevalencia de diabetes mellitus es diferente en la costa que a nivel del mar, perdón, aquí en la altura. ¿Ya? O sea, es diferente la prevalencia de diabetes en la altura. Cuando hablamos de altura, hablamos generalmente de mayor de 3.000 metros de altura. Y cuando se han hecho estudios en nuestro medio, se ha observado que la prevalencia de diabetes es menor en la altura, comparativamente con lo que sucede aquí en la costa. Entonces, como parte de este trabajo, ustedes ven que el título es que hay una correlación inversa entre altitud y obesidad. Esto ya específicamente en cuanto a obesidad. Fue un estudio de prevalencia, digamos, entre habitantes del Ande y habitantes de la costa, fundamentalmente, ¿no? Esto fue publicado en el año 2016. En esta gráfica ven ustedes el estudio, digamos, que se realizó en damas. Aquí en la abscisa ven ustedes los diferentes grupos de acuerdo a la edad, ¿no? Desde 20 a 29, 50 a 59, hasta 80 a 89. ¿Ya? Y en la parte de la ordenada ven ustedes la población, la prevalencia de obesidad en la población, ¿ya? Ahora, lo que quiero que reparen es que aquí hay diferentes curvas, ¿ya? Aquí la curva que digamos que es de este color que estoy señalando en este momento son habitantes que están entre 0 a 499 metros de altura, o sea, de la costa, ¿ya? Que es lo que figura acá, esta que estoy señalando. Y ven en el otro extremo
la del puntito rojo, que son aquellos habitantes que están por alturas mayor de 3.000 metros, que lo observan ustedes acá en la parte inferior. O sea, que lo que se demostró en este estudio es que la prevalencia de obesidad es menor en la altura, en los niveles de altura, comparativamente con el nivel del mar. Y las otras curvas también son a otras altitudes, pero siempre todas son por debajo de 3.000 metros, ¿no? Entre 500 a 1.500 y de 1.500 a 2.000 a 3.000. ¿Ya? Entonces, claramente se ve que, digamos, la prevalencia de obesidad es menor en la altura, o sea que hay una correlación inversa. A mayor altura, menor prevalencia de obesidad en las diferentes edades. Esto es lo que sucedió en damas. En varones observan las mismas características, digamos, en cuanto a grupos, pero los mismos grupos separados por el mismo intervalo y la prevalencia de la población con obesidad. Y también observan ustedes acá la curva de menor altura a nivel del mar y la curva de mayor altura en puntos rojos. Se demuestra también, digamos, que la prevalencia de obesidad en varones es menor que en los sujetos varones de nivel del mar. Hay una correlación inversa. Ahora, ya en cuanto a la obesidad en el Perú, y sobre todo en adolescentes, esta es una fotografía que habitualmente pueden ver ustedes en algunos grupos familiares, a veces en nuestra misma familia, nuestros amigos, ¿no? La presencia de jóvenes, digamos, en un reposo, siempre con algo que ven en la pantalla, y lo que es importante es lo que ven ustedes en la mesa, ¿no? Que es una cosa a veces al rutinario, ¿no? ¿Ya? Entonces, dentro de los adolescentes, es un trabajo que se hizo por un profesor también de la universidad, que es el doctor Jaime Pajuelo, ¿ya? Que lo publicó en los anales en la Facultad de Medicina, y utilizó diferentes encuestas. ¿Ya? Esta es una de las encuestas que hizo en 1975, ¿ya? Y esta es una encuesta también en hogares. ¿Ya? Y esta encuesta fue observada también por la Organización Mundial de la Salud y fundamentalmente por la Mundial de la Salud. En esta encuesta de hogares encuentran ustedes, digamos, 3.2 de prevalencia de obesidad en adolescentes, la Organización Mundial de la Salud 3.5. Esto fue en el 2010. ¿Qué pasó del 2012 al 2013? Ven ustedes, ya está en 6.7. Y de 2013 a 2014, en esta misma encuesta que se hizo en hogares, acá en nuestro medio, ya estaba en 7.5. O sea que sigue incrementándose. Y eso no se ha quedado en el 2014, pero eso sigue incrementándose definitivamente. ¿No? Este también hizo por el otro Pajuelo, también en escuelas de encuesta a nivel de hogares de 2012, 2013 y 2013 a 2014. Y se observó, por ejemplo, aquí. Se observa, digamos, que la prevalencia de obesidad a nivel nacional fue de 23.1, pero aquí una diferencia marcada también. A nivel urbano era 26.5, entre 30 a 50, a 59 años. Y en cambio a nivel rural, 11.9. O sea, a nivel cerca de la ciudad, a nivel de urbano, es mucho mayor definitivamente, ¿no? En cambio a nivel rural disminuye significativamente. Los hábitos son diferentes, la actividad física es diferente, son factores importantes que hay que estudiar. Y en cuanto al género, se observó, por ejemplo, en varones 18.5, entre estas edades, 30 a 59, y en damas 28.3, es mucho mayor, definitivamente. Y otra característica importante también en cuanto al ingreso económico, en no pobres 25.3 y en extremadamente pobres 7.2. Esto fue del 2012 al 2013. ¿Qué pasó del 2013 al 2014? Sigue, digamos, la población urbana, sigue 27.1 y rural 12.1. Se mantiene esa diferencia. Y también la diferencia entre varones y damas. Y lo mismo también sucede con los no pobres y los pobres. Esto es desde 2013 a 2014. Esto es un informe, ¿ya?
del INI del 2016 en cuanto a la prevalencia de obesidad y sobrepeso en el Perú. O sea, más del 50% de peruanos tiene exceso de peso, ya sea obesidad o sobrepeso. ¿Y cómo se divide ello? En obesidad, casi un 18%, 17.8%, y en sobrepeso, 35.5%. Ahora, por género, obesidad siempre en las damas, 22.4, 13.3 varones. Mayor obesidad en damas. En sobrepeso están más o menos similares. ¿Ya? Y también se observó, digamos, obesidad también de acuerdo al ingreso económico, ¿no? Fundamentalmente. Siempre relacionado con mayor ingreso económico, mayor obesidad. Y sobrepeso también, ¿no? Y también diferencias en algunos departamentos, ¿no? Que también es conocido, ¿no? Ahora, esta figura es interesante porque esto es una evolución de la tasa de obesidad en los últimos 31 años en Latinoamérica. ¿Ya? O sea, desde el año 1985 al 2016. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en Perú? Aquí en la parte inferior que estoy señalando, es en el año 1985. ¿Y qué pasó en el 2016? ¿Cuánto se incrementó? Se incrementó casi muy cercano al triple de obesidad en varones. Eso es lo que sucedió en el Perú. Pero ¿qué vemos en otros lugares? Aquí, por ejemplo, iniciando Argentina. ¿Ya? Esto es lo que sucedió en el año 1985 y esto es lo que sucedió en el 2016. También, casi el doble, casi el doble. Y países como, por ejemplo, Haití, que es sumamente pobre. Ustedes saben, la pobreza es una de las características principales de Haití. No solamente se duplicó, se triplicó, sino se cuadriplicó. O sea que eso está demostrando, digamos, que personas con bajos ingresos, digamos, tienen un mayor índice de obesidad. Y si ven ustedes en forma panorámica en Latinoamérica, en casi todos los países ha pasado lo similar. México, que es un país que se caracteriza, digamos, por la prevalencia elevada de obesidad, más del doble, más casi dos y medio de crecimiento en 31 años. Ahora, teniendo en cuenta, digamos, solamente varones. Algo que también hay que remarcar, digamos, así como hemos dicho, digamos, que la obesidad puede desencadenar diferentes alteraciones, tanto como alteraciones de los lípidos que pueden desencadenar en aterosclerosis, en coronariopatía, puede haber diabetes, ¿ya? Pueden haber alteraciones del esófago también, etcétera. Pero puede estar relacionado también al cáncer, hemos dicho. Hemos dicho que puede relacionarse al cáncer de hígado, por ejemplo, ¿ya? Cáncer de esófago también, pero también puede comprometer todos estos otros sistemas o aparatos, ¿no? ¿Ya? O sea, puede comprometer otros lugares, ¿sí? Y puede desencadenar cáncer en todos ellos definitivamente. Entonces el riesgo es altísimo definitivamente. Y para redundar más en el riesgo de obesidad, está relacionado, como hemos dicho, a diabetes, prediabetes, síndrome metabólico en la cabeza, hipertensión arterial, dislipidemia, todo lo que compromete, digamos, el síndrome metabólico. Aumenta el riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de NASH, entonces del hígado graso, también la infertilidad, también está relacionado con el síndrome de ovario poliquístico, y la lista sigue. Puede estar relacionado con hipogonadismo de tipo masculino, el síndrome de apnea del sueño, que lo mencionamos cuando hay depósito de grasa a nivel de la faringe, asma o enfermedad pulmonar reactiva, osteoartrosis, con el depósito de esta grasa a nivel de las articulaciones, incontinencia urinaria, reflujo gastroesofágico, y también puede causar incluso depresión. O sea, el panorama que abarca, digamos, el daño de la obesidad es amplio, amplísimo. Ahora, ¿qué hacemos para ello? ¿Cuál es el tratamiento fundamentalmente? ¿Ya? Tenemos diferentes etapas, digamos, ¿no? En cuanto a la prevención, al régimen alimenticio, actividad física, fundamentalmente cambios en los estilos de vida, fundamentalmente. Y ya en la parte continua tenemos los fármacos y en situaciones ya extremas tenemos la cirugía. En cuanto a la prevención, importante, digamos, desde el comienzo, ¿no? Tratar en general de tener variedad en cuanto a los alimentos en todos los grupos,
evitar los ayunos prolongados y realizar 4 comidas principalmente. En esto lo podemos conversar también algo, un ratito, pero actualmente están apareciendo algunos artículos que hablan mucho del ayuno, pero todavía como los resultados no son concluyentes y las muestras son pequeñas, todavía no se toma tanto en cuenta. Pero así como evitamos acá evitar ayunos prolongados, a veces cuando se habla de este famoso ayuno intermitente, a veces los periodos son mucho más largos. Pero eso, como le digo, todavía no está totalmente concluido. Mantener un estilo de vida activa y tomar líquidos en agua en cantidades suficientes. ¿Ya? Y evitar, por supuesto, el consumo de las grasas que hemos mencionado, ¿ya? Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y restringir el contenido de azúcares, sobre todo aquellos que son refinados, o sea, que son carbohidratos y hidratos de carbono de absorción muy fácil, muy rápido. Y algo que tenemos que empezar, porque hemos dicho, digamos, de que la, la obesidad pues no hace distingos, ¿no? Y un grupo que está comprometido desde pequeños son pues justamente los niños, ¿no? Entonces eso empieza desde de la casa, pero tiene que fortalecerse también a nivel de las escuelas y en los centros primarios de atención. Existen muchos países, por ejemplo, en Europa, en los cuales en los kioscos que hay, bueno, ahora con la pandemia ya no hay ese problema, pero antes de ello, en los kioscos en los cuales se vendían alimentos, por supuesto había una regulación muy, muy estricta para evitar, digamos, aquellos alimentos que hemos mencionado que deben evitarse, ¿no? Porque si no, pues habían sanciones muy severas definitivamente, ¿no? Entonces hay que apoyar aquellos programas que fomentan, digamos, ir a la escuela. Utilizando. Doctor, disculpe, ¿me puede escuchar? No lo podemos escuchar ahorita. Creo que su audio se está entrecortando.
Doctor, disculpe, ¿me puede oír? Doctor, doctor, no, creo que no. A ver, voy a llamarlo otra vez.
Aló, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Aló? Sí, doctor, ya se le puede escuchar. Su conexión se Ya. fue justo cuando estaba mostrando la diapositiva de prevención. ¿Sí? Ah, ya. Sí, doctor. Me estaban llamando por teléfono, creo. Sí, pero Sí, lo yo estaba como no llamando, me sabía, doctor. profesor, que le corté. Ya, ya. Ya, un ratito. Ya, doctor. ¿Aquí? ¿Aquí nos quedamos? No. Doctor, no puedo visualizar su pantalla. ¿Puede compartirla, por favor? A ver, un ratito. La estoy viendo ya. Espérate un ratito. Un ratito. Ahora sí. Era una donde decía en la escuela y los centros de la primera infancia, creo. Ajá, la que sigue después de esa, doctor. A ver. ¿Esta? Esa, ajá, esa. Ya, ya, ya. No, me refería fundamentalmente a cómo prevenir esto definitivamente, ¿no? Y para la prevención tiene que empezar pues desde de pequeños, ¿no? Ustedes han visto, digamos, que en la práctica hay muchos niños que tienen sobrepeso, obesidad, ¿no? Y eso lo observan a veces ustedes, bueno, ahora no con frecuencia porque ahora pues los negocios de comida rápida no están abiertos, ¿no? Pero antes de la pandemia ustedes veían, por ejemplo, que cuando iban, por ejemplo, a un Bembo, a un McDonald's, en la cola, habían niños a veces muy gorditos, muy obesos, ¿ya? Y una de las características de resistencia a la insulina que ustedes observan en ellos es cuando observan ustedes el cuello. En el cuello, digamos, generalmente tienen pues hiperpigmentación, ¿no? Eso es lo que se denomina acantosis nigricans, que se observa en el cuello, digamos, porque es una zona visible cuando ustedes ven en estos lugares. Pero si ustedes examinaran a esos niños, por supuesto, esa hiperpigmentación va a estar también localizada en otras regiones, definitivamente, como puede ser las axilas o la región inguinal también, ¿no? Entonces, eso nos habla fundamentalmente de resistencia a la insulina. Por eso, digamos que cuando hablo de prevención, tiene que ser de esos niveles, ¿ya? Y en estos centros, digamos, hay que alentar pues aquellos programas en los cuales el niño haga actividad física, porque como les decía también anteriormente, hemos visto que en las escuelas a veces ya las clases de educación física son muy limitadas, ¿no? Hay que aumentar las opciones en cuanto a alimentos también saludables, definitivamente, ¿no? En cuanto a la dieta, lo que les mencionaba, ¿no? La dieta o el régimen alimenticio tiene que ser personalizado. Y también les estaba diciendo de que cuando el paciente escucha la palabra dieta, a veces se incomoda, porque él asocia la palabra dieta con restricción de alimentos, o sea, con algo negativo para él. Entonces, hay que educarlo también al paciente. Lo único que significa la palabra dieta es que uno tiene que tener orden en lo que come y en lo que bebe. Eso es lo único que significa la palabra dieta, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en nuestro caso tenemos que darle un régimen alimenticio o dieta para producir un descenso de peso. Pero si es un paciente que está pues desnutrido y necesita un aporte calórico, por supuesto tenemos que darle una dieta para que aumente de peso. Y en un tercer ejemplo, algunos pacientes no necesitan, van a tener una dieta isocalórica solamente para mantener su peso. Entonces, eso es lo único que significa la palabra dieta. Orden en lo que se come y en lo que se bebe. En cuanto a las calorías, tiene que estar relacionado con la actividad que realiza el paciente, pues para esa actividad. Y si no necesita tanto, volvemos a lo anterior. En cuanto a la distribución en general de los carbohidratos, un 40-60% como componente de la dieta, grasas solamente un 30-40%, y si son saturados menos del 10%, proteínas 15 a 20 gramos por ciento y colesterol una cifra menor de 300 miligramos. Características generales de los regímenes de la dieta: balanceada, ¿ya? Que sea equilibrada de acuerdo a las necesidades energéticas de cada paciente y que sea variable. Y un aspecto muy importante es que sea adecuada, digamos, a las posibilidades económicas del paciente y a sus gustos. O sea, quien indica el régimen alimenticio, o digamos una nutricionista, tiene que respetar los gustos del paciente. Entonces, al final de la consulta le dará en un papel escrito, digamos, todas las características de ese régimen alimenticio.
Y ese régimen alimenticio tiene que entender el paciente que no es para que lo lleve al pie de la letra al día siguiente, sino que tiene que irse adecuando a eso progresivamente, lentamente, hasta llegar al objetivo. Y lo importante es después mantenerla con la adherencia respectiva, ¿no? Lo mismo sucede para la actividad física. La actividad física también tiene que empezarse lentamente y progresivamente y dependiendo las características físicas de cada paciente. Es diferente actividad física para una persona joven que para una persona, un adulto mayor. El adulto mayor tiene ya ciertas comorbilidades que van a permitir que no tenga, digamos, la misma actividad física que una persona joven, definitivamente, porque puede traerle a veces problemas, ¿no? Y como habíamos mencionado también, generalmente la actividad física se recomienda esa actividad física aeróbica, ¿ya? Pero también se puede recomendar también actividad física ya de resistencia, cuando uno quiere fortalecer fundamentalmente la masa muscular. Lo que se recomienda habitualmente es que sea una actividad física, digamos, de caminatas inicialmente de 30 minutos, 5 días a la semana, ¿ya? Y una vez que consiga eso, puede incrementar dependiendo pues su adaptación a ese régimen alimenticio, perdón, a esa actividad física. Cuando luego de haber intentado estas primeras medidas, no se consigue un control adecuado del peso, en ese caso se puede utilizar, digamos, la ayuda de fármacos. Y dentro de fármacos tenemos esta lista. Orlistat, que inhibe la lipasa gástrica, o sea, disminuye la absorción de las grasas, por lo tanto, son grasas que se pierden, por lo tanto, calorías que no se utilizan por el paciente. La lorcacerina, que disminuye la ingesta alimentaria, que es un agonista del receptor selectivo de serotonina. La liraglutida, que es un agonista del GLP-1, que retarda el vaciamiento gástrico, ¿ya? Y aumenta la saciedad, eso es importante. La desventaja, entre comillas, de la liraglutida es que es aplicación subcutánea. En cambio, las otras son por vía oral, igual que la fentermina y el topiramato, que es una combinación. Es una combinación efectiva porque inhiben fundamentalmente el apetito. Estos últimos que recién va a ingresar a nuestro medio, que es la naltrexona y el bupropion, también actúan a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo la ingesta de alimentos. O sea, pero no hay, cuando ustedes en la práctica vean que hay para una entidad, que en este caso podemos tipificar la obesidad, cuando vean que hay diferentes fármacos, quiere decir que ninguno de estos fármacos es 100% efectivo. Eso es para la mayoría de patologías, o sea que no nos llama la atención. Ahora, siempre hay que recordar que así como tienen efectos en general positivos, también tienen una larga lista de efectos secundarios, los cuales hay que tener presente en el momento de la indicación. Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, es un grupos de pacientes que se sometieron a una terapia, digamos, por un año completo. Este grupo de acá, estos tres grupos de estudios, fueron sometidos a un cambio de vida, pero altamente intenso, sumamente intenso, y fueron seguidos por todo un año. Y aquí llevaban un cambio de estilo de vida, pero leve, moderado, pero se adicionaba fármacos. Ustedes ven, por ejemplo, aquí, en este grupo que fue más, tuvo un descenso hasta del 5%, casi llegan cerca del 70%, disminuyeron 5% al año. Y dentro de ellos un grupo pequeño, un grupo menor, disminuyó hasta el 10%. Pero después la mayoría fue por encima mayor de 5%. Y los que más tuvo un efecto positivo en estos grupos fue el grupo de fármacos, una dieta moderada, y que fue el fármaco la fentermina y el topiramato, que llegó a casi cerca del 75-76%, que disminuyeron menos del 5% al año. Lo importante, digamos, es que estos pacientes, el efecto, digamos, aquí se ve relativamente favorable, porque el seguimiento fue durante todo el año y un control, pues, verdaderamente continuo, ¿no? La cosa que, el problema es que eso difícilmente se puede llevar, digamos, en la práctica. Ese es el problema. Cuando ya el cambio de estilo de vida y los fármacos no logran un efecto adecuado o el grado de severidad es muy severo, como puede ser la obesidad mórbida, o aquellos pacientes que están entre 35 a 40 de índice de masa corporal, pero tienen una comorbilidad severa, en esos casos se utiliza, digamos, la cirugía, que se le conoce habitualmente con el nombre de cirugía bariátrica.
Y dentro de ellos tenemos estas tres opciones. Quizás la menos invasiva es la banda gástrica con la paroscopía. Las otras sí son ya, operaciones mayores, ¿no? El bypass gástrico, RUC en Y, y la gastrectomía en manga, de SLIT. Lo vamos a ver acá en una gráfica. En cuanto a la banda gástrica, por ejemplo, se coloca, digamos, por la paroscopía, y es un anillo que se puede regular desde fuera, ¿ya? Tratando de reducir, pues, de obstruir el paso de los alimentos y hacer que la absorción sea mucho más lenta, definitivamente, ¿no? El hecho de reducir acá va a dar también una sensación de saciedad, ¿no? Porque no hay cantidad de alimento habitual, digamos, que va a pasar en el paciente. En cuanto al bypass gastrointestinal, hay una resección gástrica de toda esta parte, ¿no? Y hay una comunicación desde la parte sobrante, todo el inicio del estómago con el yeyuno, evitando, digamos, que los alimentos pasen por todo este trayecto, ¿no? Y disminuyendo la absorción del mismo. Y por otro lado, evitando el paso por esta zona que está en el fondo gástrico, donde se sintetiza y libera una hormona que es la orexina, o también se denomina GH-relina, que estimula el apetito. Entonces evitan esto también, ¿no? Pero es, por supuesto, es una operación mayor, definitivamente. Y en cambio, la gastropatía vertical, también hay una resección, siempre tratando de llevar en esta zona de la síntesis de orexina, ¿ya? Pero también es una operación mayor, definitivamente. Ahora, como les decía anteriormente, estas operaciones no es solamente cuestión del cirujano. Antes de llegar a la cirugía tiene que haber una preparación prequirúrgica que puede estar por un equipo multidisciplinario, en el cual está, por ejemplo, el nutricionista, el psicólogo, ¿ya? Endocrinólogo, que tienen que dar su opinión y dar el pase para que el paciente sea intervenido. El momento quirúrgico se lleva a cabo por el cirujano y después, en el momento postquirúrgico, tiene que haber un seguimiento de varias semanas o meses, ¿ya? Con la finalidad de que el paciente se vaya adaptando a esto y trate de mantenerlo en el futuro. Porque también se ha dado el caso de que si ya no hay ese seguimiento, por supuesto, el paciente puede retornar al peso que tenía o incluso mucho más de lo que tenía antes de iniciar el tratamiento. Y recordar que siendo una operación mayor, por supuesto, no está exenta de riesgos, ¿no? O sea, pueden haber, digamos, complicaciones en este tipo de cirugía. Esta que es menos agresiva, por supuesto, el riesgo va a ser menor, pero en este tipo de operaciones el riesgo también puede ser alto desde el punto de vista quirúrgico. Ahí está la vuelta. Ya, perfecto. Bueno, esto sí lo conocen, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, perfecto. Lo que quiero saber si tienen alguna pregunta o comentario. Mm, bueno, en el chat no veo preguntas, doctor. No, puede ser oral, no hay problema. Pueden, abren su micrófono y claro. Ah, ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? parece que no, doctor.
Ya, perfecto. Ya, correcto. Ya, correcto. Entonces, Entonces, pues entonces daríamos por concluida la clase, pues en todo caso. Muchas gracias por su gracias por su asistencia. asistencia. Gracias, doctor, también igualmente. Hasta luego. No tiene por qué. No tiene. Hasta luego. Ya, doctor.
Doctor Castillo, disculpe, ¿necesita ayuda? Quizá en algo le puede ayudar. Eh, ¿O todo bien? Bueno, todo bien, creo. Doctor Castillo, ¿me escucha? Doctor.